Mientras en otros lugares los jóvenes se sienten estresados e inseguros, acá en la Austral realmente podemos disfrutar de la universidad, porque está inserta en una ciudad amable que te acoge, donde todos nos conocemos, donde mi nube gris es de agua lluvia y no de smog, y mis únicos temores son los exámenes de fin de año. Vive en Valdivia y estudia en la Austral. Universidad Austral de Chile, mucho más que una universidad. Hola, ¿cómo están? Aquí comienza Actualidad UH. Saludamos a la gente que nos mira en Temuco, en la ciudad de Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Puerto Varas y Yanquihue, en gran parte de nuestro sur austral, donde por supuesto está presente la Universidad Austral de Chile o en el caso de Temuco en particular, donde todavía no está, hay mucha gente que labora de esta universidad en ese lugar o muchos estudiantes que han elegido a esta casa de estudios para venir aquí. Hago la aclaración porque sin duda alguna que esta casa de estudios tiene mucho que ver, ¿no?, con aquello que pasa en el desarrollo y crecimiento del sur austral. Y los profesionales que siempre estamos trayendo hasta este programa han dado absoluta cuenta de que es interesante conversar distintos temas. Eso ya nos pone muy contentos. Hoy día vamos a hablar de, les voy a dar el nombre del tema, campaña de vacunación contra la influenza. Vamos a hablar todos los detalles que tiene que ver, o todos los detalles que tienen que ver precisamente con esta campaña que se ha iniciado hace muy poco, a la que se llama, yo diría, con mucho cuidado y con bastante interés de parte de las autoridades para que nadie se quede sin vacunar, etcétera, etcétera. Vamos a analizar entonces este tema dentro de un instante con nuestro invitado, que ya se los voy a presentar, pero antes conozcamos algunas noticias en que fue protagonista la Universidad Austral de Chile. Uno de los hechos que siempre destaca en la gestión de la Universidad Austral de Chile es precisamente la firma de convenios de colaboración con otras importantes universidades del planeta. Un preacuerdo de colaboración fue el que firmó la mañana de este día viernes la casa de estudios superiores más importante del sur austral del país con la Universidad de Lovaina, Bélgica. De esta manera queda demostrado una vez más que la Universidad Austral de Chile es una universidad completa y compleja, como dicen sus autoridades, y cuya misión es destacar ya no solo a nivel regional y nacional, sino también, como lo está haciendo hace algún tiempo, a nivel internacional. Mientras en otros lugares los jóvenes se sienten estresados e inseguros, acá en la Austral realmente podemos disfrutar de la universidad, porque está inserta en una ciudad amable que te acoge, donde todos nos conocemos, donde mi nube gris es de agua lluvia y no de smog, y mis únicos temores son los exámenes de fin de año. Vive en Valdivia y estudia en la Austral. Universidad Austral de Chile, mucho más que una universidad. Estamos de vuelta con Actualidad UH, saludando a gran parte del sur de nuestro país, donde a esta hora usted nos está mirando. Yo voy a presentarle de inmediato a nuestro invitado en Actualidad UH. Estoy con el doctor Mario Calvo Arellano, presidente de la Sociedad Chilena de Infectología y académico del Instituto de Medicina de la Universidad Austral de Chile. Lo primero que tengo que hacer, Mario, es darle la bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Gracias mucho gusto, Luis Alberto. Gracias por acompañarnos. Hoy día tenemos un tema interesante, ¿eh? La campaña de vacunación anti-influenza. Todo el mundo habla mucho de esto y el gobierno en particular está haciendo campañas en la televisión, en fin, y está llamando a que la gente
se vacune contra la influenza. Por lo tanto, la primera pregunta que cabe aquí es ¿por qué es tan importante que la gente se vacune contra la influenza? Muchas gracias por tu pregunta, Luis Alberto. Muchas gracias por haberme invitado al programa. Esta es una tribuna que uno frecuentemente no tiene la posibilidad, así que te agradezco sinceramente la posibilidad de estar acá. Bienvenido. Mira, la pregunta que haces respecto a la importancia de vacunar la influenza es una cosa que para la comunidad puede ser muy importante conocer, porque habitualmente todos lo vivimos. Si uno le pregunta a cualquier persona, un vecino, muchas veces le va a comentar que el año pasado se vacunó y no sintió que se haya estado mejor. Esa es una cosa que, la verdad, no solo en Chile, sino que está medido en el mundo a través de múltiples trabajos. Las personas que se vacunan por la influenza no son capaces de notar el beneficio de vacunarse. Okay. Y eso se ha hecho en varios trabajos, midiendo el número de episodios respiratorios. Las personas se sienten que estuvieron mejor las que se vacunaron que las que no se vacunaron. Y la verdad es que la gente no es capaz de percibirlo. Pero desde el punto de vista de lo que es la salud pública, los médicos, los administradores de esa salud y las autoridades sí son capaces de medir ese beneficio. Okay. Y la verdad que el beneficio neto es que tenemos muchos menos cuadros respiratorios graves. Y eso significa que las personas que podrían haber caído hospitalizadas no van a caer hospitalizadas. O sea, hay muchas personas que les ahorramos ese factor de riesgo. Y por último, lo que es más importante, se sabe que en una población vacunada muere menos gente de infecciones respiratorias ese año. Y pasa lo que pasa con muchas vacunas. O sea, hay mucha conciencia en la población de vacunar a los niños, puedo decir, contra el sarampión, por ejemplo, que son de las vacunas básicas. Y nosotros que hemos sido vacunados cuando niños, no podemos saber a estas alturas si quizás nosotros debimos haber muerto de un sarampión al haber tenido un año y medio de edad. Eso es imposible para nosotros saberlo. En los vacunados de influenza pasa un poco el mismo fenómeno. O sea, los estudios que miden finalmente son los que dan cuenta de lo oportuno y de lo positivo que fue. Pero ¿tenemos que vacunarnos todos o solamente aquellas personas que pertenecen a los grupos de riesgo, vale decir, los más pequeñitos o los adultos mayores? Bueno, habitualmente nosotros detectamos que los pacientes que hacen cuadros de influenza graves generalmente no son cualquier paciente. Habitualmente hay pacientes tipo que tienden a hacer cuadros mucho más graves, como son los niños muy pequeños, los mayores de 65 años, pacientes con enfermedades renales, enfermedades hepáticas, pacientes con tratamientos que les bajan las defensas o enfermedades que les bajan sus defensas. Y eso hace que todas las políticas de salud van destinadas a vacunar a estos grupos, que son precisamente los que uno puede ganar mayor beneficio. Ahora, si hay alguien que quiera vacunarse, no es ningún pecado que lo realice, ¿ya? Pero obviamente que hay un deber de la autoridad y por eso el gobierno se focaliza en vacunar a estos grupos. Ahora, hay algo muy importante, Mario, que tenemos que conversar. Porque uno, durante estas fechas, y aquí en el sur se nota muchísimo por la humedad, la neblina matinal, ¿no es cierto? Las heladas que vienen más adelante, por allá por julio, agosto, en fin, contribuyen a que esto ocurra, sin duda. Pero se pueden confundir los síntomas, ¿no? Puede haber una u otra enfermedad parecida. ¿Cuáles son los reales síntomas de esta enfermedad? La verdad que para un médico incluso distinguir una influenza de una no influenza, la verdad que no le es tan fácil. Uno con el tiempo y con capacidad de tomar exámenes de laboratorio que lo confirmen empieza a notar algunos elementos que hacen la diferencia. Pero la mayoría de las personas lo que va a sentir sobre todo es mucha fiebre, un dolor muscular muy intenso y habitualmente asociado a dolor de cabeza y a veces un dolor de garganta. Y hay matices, por ejemplo, cuando tuvimos la pandemia de nueva influenza, H1N1, el año 2009, esa, por ejemplo, era una enfermedad que claramente causaba mucho más de dolor de garganta que la que es prevalente ahora. O tenía un cuarto de los pacientes que tenían síntomas gastrointestinales, un poco de diarrea o vómito, que actualmente en los cuadros de influenza actual prácticamente no tienen. Pero en general para un paciente va a ser difícil distinguir y como les digo, para el médico la mayoría de las veces también. Por eso que para seguir estadísticas nosotros hablamos de lo que se llama enfermedad tipo influenza y eso es lo que mide primariamente la epidemiología, los cuadros que parecen influenza. Pero hay un porcentaje de esos que se hacen en varios centros centinela que van tomando exámenes para determinar si efectivamente empezaron los casos de influenza. Ocasionalmente durante el año se tienen semanalmente muy pocos casos de influenza, pero hay un periodo del año en que se concentra la gran mayoría. Y ese periodo anda alrededor de 4 a 6 semanas habitualmente.
Y ese periodo es un pic muy fuerte y prácticamente todo cuadro de enfermedad tipo influenza de ese periodo corresponde a una influenza, efectivamente. ¿Y esos llamados que se están haciendo ahora para vacunarse están en el tiempo adecuado o me parece haber escuchado el rumor que como que se adelantó la influenza? Efectivamente, lo que ocurrió fue que donde la inmunidad de la vacuna no es inmediata, sino que es varias semanas después, ¿Ya? se estima calcular antes que empiece este periodo de influenza. En Norteamérica la etapa de influenza se adelantó, en general en el hemisferio norte, y eso trajo que toda la población inmunizada no estaba con defensas adecuadas. De hecho, se ha discutido, esto es un tema controversial aún y no está muy bien publicado, si realmente la vacuna en el hemisferio norte logró una cobertura adecuada de las cepas que circularon. Dada esta situación, la OMS y el gobierno en esa línea decidieron vacunar antes en Chile, pensando que si llegaba antes el periodo de influenza, ya la población estuviera inmunizada. Ok, porque lo que se busca es eso, doctor, ¿no? Preparar a la población para que no se enfermen. Exactamente. No vacunarlos cuando estén enfermos. Exactamente. Es lo que no. busca. Ok, vamos a hacer un breve alto y ya vamos a seguir conversando este interesante tema de hoy, la campaña de vacunación contra la influenza. Converso con el doctor Mario Calvo Arellano, presidente de la Sociedad Chilena de Infectología y académico del Instituto de Medicina de la Universidad Austral de Chile. Así que espérenos, vamos a conocer noticias que durante los pasados días hizo la Universidad Austral o en las que participó y ya estamos de vuelta. Emocionados padres, familiares y amigos acompañaron a los 94 nuevos médicos veterinarios que recibieron sus títulos y grados profesionales durante la ceremonia de entrega de certificados llevada a cabo en el aula magna de la Universidad Austral de Chile. Las palabras iniciales estuvieron a cargo de la directora de la Escuela de Medicina Veterinaria, doctora Carmen Gallo, quien junto con felicitar a los nuevos profesionales, realizó una reflexión sobre los principales cambios que ha experimentado el estudio de esta carrera en sus 58 años de vida en la UH. Según lo expresado por la directiva, una de las transformaciones relevantes ha sido el retiro de varios de los profesores más antiguos y respetados de la facultad, quienes, junto a profesionales provenientes de otras facultades, han hecho un aporte sustantivo a la formación de miles de médicos veterinarios. A pesar de este recambio de personal, hemos podido mantenernos como una de las principales facultades de veterinaria del país, líder en investigación en el área agropecuaria y acuícola y reconocida dentro del contexto nacional. Con la llegada de los académicos jóvenes, la facultad no solo ha mantenido, sino que ha incrementado su producción científica en los últimos 7 años. Sin embargo, creo que la multiplicidad de actividades que tenemos cada uno de nosotros, de alguna forma, ha afectado la enseñanza de pregrado. Asimismo, indicó que otra de las características que importan de este grupo de titulados es que su generación estuvo marcada por los movimientos estudiantiles, los cuales plantearon la discusión en torno al acceso y calidad de la enseñanza, permitiendo eventualmente en el futuro contar con una mejor regulación del sistema educativo y del sistema de acreditación a nivel de carreras y de universidades. Finalmente, la doctora Gallo hizo referencia a la destacada participación que las mujeres han alcanzado en la profesión a través del tiempo, siendo hoy una carrera dominada por este género. Durante el acto se invitó al decano de la facultad, doctor Rafael Burgos, y al rector de la Universidad Austral de Chile, doctor Víctor Cubillos, a hacer entrega de los títulos y grados, instancia que fue inmediatamente seguida por la toma del juramento a los nuevos profesionales a cargo del presidente del Colegio Médico Veterinario del Consejo Regional Valdivia, doctor Guillermo Ramírez. Así como evitaré el sufrimiento innecesario de los mismos. Respetaré a mis maestros. Estimaré a mis colegas y les trataré conforme a las normas de la ética profesional. E igual cosa haré con las personas que soliciten mis servicios dentro de la medicina de los animales
y la zootecnia. En la ocasión, la Escuela de Medicina Veterinaria, cumpliendo con la excelencia académica, distinguió al mejor alumno de su generación, haciendo de este reconocimiento al doctor Álvaro Morales, quien en la oportunidad dirigió emotivas palabras a sus compañeros. También fue destacado César Bauzá por su importante labor y mérito social en el marco de su participación en el Policlínico Móvil, el cual presta atención médico veterinario en sectores rurales. Como es tradicional, la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Veterinarias también hizo entrega de sus títulos y grados en los programas de Magíster en Ciencias, con mención en Salud Animal, Magíster en Ciencias, con mención en Reproducción Animal, programa de postítulo en Ciencias Clínicas Veterinarias, diplomado en calidad de alimentos cárnicos, diplomado en inocuidad de alimentos y doctorado en ciencias veterinarias. La Facultad de Ciencias Veterinarias, a través de un especial y público reconocimiento, agradeció a las y los académicos en retiro por su trayectoria, compromiso y vocación hacia la medicina veterinaria. Entre ellos la doctora Estela Riedemann, el doctor Germán Reinhardt, la doctora Jimena Rojas, el doctor Juan Cruce, el doctor Esteban Molinaris, el doctor Orlando Garrido y el doctor Roberto Schilater. Estamos de vuelta con Actualidad UH, saludando como siempre hacemos a nuestros amigos que nos ven en Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Puerto Varas y Yanquihue a través de este canal donde usted está mirando. Pero también pueden estar mirándonos en cualquier lugar del mundo a través de la web, porque también llegamos a través de este medio a distintas partes del mundo. Doctor, estoy con el doctor Mario Calvo Arellano, presidente de la Sociedad Chilena de Infectología y académico del Instituto de Medicina de la Universidad Austral de Chile. Bueno, ustedes van leyendo el generador de caracteres cada cierto rato y ahí aparece su nombre. En un momento más antes que ahora se habló acerca de que eran peligrosas las vacunas en general, particularmente las que se le ponían a los niños o las que se ponen en estas temporadas donde la gente se resfría más, donde hay influenza, en fin. ¿Qué tan real es eso? Porque cuesta que profesionales que se dedican a estas materias, como ustedes, ¿no? Los médicos, y en el caso particular suyo, que tiene este cargo, ¿no? en la Sociedad Chilena de Infectología, uno no tiene el acceso para escuchar de un profesional que trabaja en esto, reitero, una explicación más clara. ¿Es tan así? ¿Hay que vacunarse? ¿No hay que vacunarse? ¿Cómo es la cosa? Luis Alberto, aprovechando que ha tocado ese tema, voy a permitir salirme un poco de la influenza. Quizás un poco, bastante al principio. Yo recuerdo muy bien que hace años leía de cuando habían llegado los norteamericanos a los campos de concentración y habían encontrado el holocausto que se había producido. El general que llegó pidió que se tomaran muchísimas fotos, porque dijo que iba a llegar un momento en que la gente iba a decir que eso nunca existió. El problema es que nos ha pasado lo mismo con enfermedades que hace 30 años, 40 años, los pediatras más viejos nos lo cuentan, en enfermedades dramáticas, en que vieron morir muchos niños y que actualmente prácticamente no existen. Y no se sacaron muchas fotos. Entonces, en este momento, el problema es que, incluso para los médicos más jóvenes, no hemos visto muchos casos de eso y un poco se empieza a perder la sensibilidad de la población de la gravedad de estas enfermedades. Okay. Entonces, para el primer caso se ha perdido en muchos casos la conciencia de la necesidad de seguir vacunando contra esas enfermedades, porque sabemos que son enfermedades que no se han erradicado totalmente en el mundo. Caso excepcional, la viruela, que sí es un caso erradicado en el mundo. Ese es uno de los primeros problemas con las vacunas. El segundo problema que hemos tenido es que se han atribuido algunas enfermedades, como el autismo específicamente, a la existencia de las vacunas. Dentro de estos compuestos, el más señalado ha sido la toxicidad por mercurio. La verdad es que la cantidad de argumentos a favor y en contra de este tema es muy fuerte. Hay algunos fraudes de medicina declarados entre medio que se han logrado demostrar. Y hay un pronunciamiento de la OMS que se dio algunos meses atrás que claramente dice de que el mercurio debe ser prohibido en el mundo, pero hace excepción absoluta de que
que la cantidad de mercurio contenido en las vacunas es tan baja que no corresponde a un riesgo y al contrario es un alto beneficio de la salud pública y se debe seguir vacunando aunque existan esas concentraciones ínfimas de mercurio en las vacunas. Así que ese tema personalmente yo lo considero bastante zanjado. Lamentablemente hay algunos grupos que todavía defienden que hay otro tipo de interés en esto y han tendido a atacar mucho la vacunación. Ahora, hay países desarrollados en que han bajado las tasas de vacunación secundaria de esto y han tenido brotes de sarampión y otras enfermedades que prácticamente no tenían. Y esto. Ok, ya queda claro, se lo hemos preguntado a un profesional, aquí un experto en la materia y no tenemos nada más que hablar al respecto. Volvamos a la influenza. Según su experiencia, doctor, ¿se puede decir que este año el virus será más o menos grave que el año pasado, por ejemplo? Me encanta la palabra experiencia. La verdad es que la gente siempre dice busquemos un experto que opine. La verdad es que yo soy de la opinión que los expertos no existen. Hay datos y en general uno trata de interpretarlos lo mejor posible. De esto mismo que me dice usted, si notamos algo el 2010, posterior a la pandemia, todo lo que se postuló que iba a ocurrir el 2010 no ocurrió nada. Así que lo que yo puedo decir acá, puedo equivocarme mucho. Bueno. ¿Ya? Pero... perdón. Sí, sigamos nomás, no se preocupe. Era una alarma que hay que pegar. Okay. Pero de lo que pudiera predecir en general, es posible que sea una influenza más intensa que la del año pasado, pero por una razón bien simple. El año 2009 tuvimos un año bastante duro, el año 2010 todavía fue un año delicado pero más suave, ¿Ya? Y se describió en los países nórdicos, y igualmente experiencia que tuvimos acá, que los lugares donde la pandemia fue muy fuerte, no nos olvidemos que en la región de los ríos y en la región de los lagos fueron lugares de más intensidad de la pandemia el año 2009, en los años siguientes tuvieron influencias bastante poco graves o de poca cantidad de pacientes. Ya llevamos 4 años de eso, entonces es probable que efectivamente este año sea más intenso que el anterior. Y que si hay menores casos, menor cantidad de casos, es porque la vacuna ha hecho bien. Uno pudiera suponer, sin ser experto en la materia, ¿no? Sí, la vacuna hay que recordar que no tiene un 100% de efectividad. Así es. ¿Ya? Ahora, ¿Ya para todos los tipos de influenza? A ver, en este momento la vacuna tiene 3 tipos de influenza. ¿Ya? Un H1N1 que corresponde al clásico, no al que circuló durante el año 2009. Un H3N2, que ha sido el que más problemas dio en el hemisferio norte en este momento, que también es una influenza, y un grupo de influenza B, que generalmente el pic de influenza B es como más chiquitito y se da terminando la época de la influenza A, que es la que corresponde a las 4 o 6 semanas que le describía. ¿Y hay otras además de estas 3? Bueno, la verdad es que existen otras cepas de influenza A, está la nueva influenza, que son muy pocos casos actualmente, prácticamente el virus dio un golpe muy fuerte el año 2009, el 2010 muy bajo y después prácticamente no lo hemos aislado. Y hay otros tipos de influenza que la verdad es que corresponden a casos excepcionales, que son los casos de influenza aviar, y también existe el virus de influenza C, pero prácticamente no hay casos en la comunidad. Y además de esta enfermedad, ¿cómo podemos prevenir y cuidarnos de otras que son propias de esta época? Porque estamos en un momento que es así, todos lo notamos. O nos duele un poco la garganta, o tenemos un poco de tos, aquí hay algunos en el canal, en fin. ¿Cómo podemos prevenir? ¿Se puede prevenir? Claro, la verdad es que lo más complejo es que nuestro estilo de vida, vivir en ciudades y vivir todos juntos, dificulta la prevención. El frío como causal no es la causa, ¿ya? Lo que facilita el frío es que estamos más aclanados, que nuestras vías respiratorias se movilizan menos los hilos y por lo tanto nuestras defensas, nuestra calidad de nuestra defensa local para defendernos del virus de influenza es peor. Pero siempre hay alguien que uno es el que le entrega el contagio viral. Y habitualmente lo que más recomendamos, y sobre todo en la época invernal de la influenza, es que la gente se lave con frecuencia las manos, que idealmente no vaya a lugares en que haya mucha concentración de personas. Por ejemplo, si alguien va a ir por algo leve o una urgencia médica, en la época de la influenza lo ideal es que no vaya. Y sobre todo cuando se saluda a las personas que están en esta época con algún grado de secreción nasal o a veces empezando molestias, durante esa época procurar no estar dando la mano ni estar saludando de beso, porque son las formas en que hay más intercambio viral. Son infecciones respiratorias, entonces uno dice vienen por el aire, sí, pero la vía más eficaz de contagio es a través del contacto directo.
¿Estornudar en el antebrazo? Sí, eso es una buena medida también, sí. Generalmente, ¿lavarse las manos con jabón? Claro. Ahora, lo de estornudar en el antebrazo es protección para los otros, porque un poco lo que hace uno es que el virus queda en esta zona y no en la mano, que uno después cuando le da la mano a la otra persona le está entregando todo el virus. Ok, bien. Ahora, el lavado basta con agua y jabón habitual. La mayoría del lavado se produce por el arrastre del agua. Doctor, según los estudios y seguimientos realizados al respecto, ¿qué se espera de este virus, de la evolución de la influenza para los próximos años? ¿Habrá un cambio, por ejemplo, en la conducta del virus? ¿Es o la actual faceta es la más agresiva que podemos conocer? Sí, yo soy solo médico, no soy futurólogo, como para darle la respuesta. Pero el virus de la influenza es un virus que ha aprendido muy bien la lección del mercado. Sabe que para sobrevivir en el mundo hay que renovarse o morir. Okay. Si uno sigue un lugar geográfico durante unos 3-4 años, se ve que de un virus influenza único van saliendo una serie de variaciones. Nosotros inmunológicamente vamos cambiando y nos adaptamos al virus que llega un año. Okay. ¿Ya? O sea, por ejemplo, puede que el virus afecte a un 20% de la población enfermedad clínica, pero prácticamente más de la mitad de la población puede hacer anticuerpos contra ese virus. O sea, tuvo contacto pero no hizo la enfermedad. Entonces, la única manera es que el virus siga existiendo es que varíe un poco año a año o vaya dando múltiples variaciones que permitan que exista en la población. Entonces, eso es un fenómeno natural que siempre se va produciendo y es por eso que se vacuna todos los años, porque el virus siempre va haciendo algunos cambios y nosotros vamos tratando de adaptar la población para que mantenga defensas contra esos virus. Y de hecho eso se va haciendo a través de los laboratorios, se van aislando diferentes virus y se va buscando la vacuna más adecuada para cada año. Ahora, el temor que hemos tenido siempre y de hace años y que estaba pendiente y ojalá no se produzca nunca, digamos, es el sector precisamente del sudeste asiático, en que ahí es donde se han producido los casos graves de influenza aviar. Se sabe que la epidemia de 1918 de influenza, que fue la más severa que tenemos recuerdo, habría sido causada por un virus que habría pasado de las aves al ser humano. Entonces sabemos que es un fenómeno posible y que esperamos que no se repita. Y por eso hay tanta vigilancia de influenza en el mundo. Seguramente a usted, como muchas personas, le llamó la atención el año 2009, que prácticamente en forma online se iba sabiendo cuántos casos había en cada lugar del mundo. Y la verdad es que el mundo estaba preparado para una pandemia muy grave que venía de esa zona. Pero se dio una situación que afortunadamente para nosotros fue una pandemia bastante más leve. Y en ese sentido hay vigilancia a nivel mundial de la influenza, porque sabemos que es un tema que puede causar problemas, y a la vez se han hecho talleres para reforzar las partes de salud pública a nivel tanto de las autoridades de salud como de los médicos que trabajamos en eso. O sea, yo, por ejemplo, el año 2007, si no recuerdo mal, me tocó asistir a un taller en que simulábamos que venía una pandemia y veíamos qué rol tenía que tomar cada uno. Y esos son ensayos que un poco a uno le permiten ponerse en escenario, porque obviamente todas estas situaciones causan mucho pánico. Y tanto como hay que controlar la parte de que médicamente se haga todo correcto, hay que dar la confianza a la población que esto tenemos que enfrentarlo y se enfrenta como población. Lo tenemos que enfrentar juntos como comunidad cada año la influenza y eso implica para nosotros seguir un buen programa de vacunación y conseguir éxito en una buena cobertura. Por eso es que me gustaría terminar invitando a todas las personas que están en grupos de riesgo o el que desea hacerlo a vacunarse. O el que desea hacerlo. Los jóvenes como nosotros. Exacto. Ok, doctor, muchísimas gracias por haberse tomado un tiempo y aceptar esta invitación para conversar de un tema que tiene plena vigencia en estos días. Bueno, mucho gusto, muchas gracias por tu invitación nuevamente, Luis Alberto, y espero que podamos vernos en el futuro. Conversábamos con el doctor Mario Calvo Arellano, presidente de la Sociedad Chilena de Infectología y académico del Instituto de Medicina de la Universidad Austral de Chile. Un tema que yo sé que a usted le llama la atención, le preocupa y qué mejor que tratarlo en un programa de televisión como este, de manera tal que nadie quede desinformado. Una tarea que nos permite realizar la Universidad Austral de Chile, quien asociado a este programa nos permite llegar a ustedes a la ciudad de Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Puerto Varas, Osorno y Yanquihue. Lo dije un poquito desordenado, pero es así, gran parte de nuestro sur. Gracias y será hasta una próxima edición. Mario, muchas gracias de nuevo por habernos acompañado. Muchas gracias. Y muchísimas gracias.
Mientras en otros lugares los jóvenes se sienten estresados e inseguros, acá en la Austral realmente podemos disfrutar de la universidad, porque está inserta en una ciudad amable que te acoge, donde todos nos conocemos, donde mi nube gris es de agua lluvia y no de smog, y mis únicos temores son los exámenes de fin de año. Vive en Valdivia y estudia en la Austral. Universidad Austral de Chile, mucho más que una universidad.